porque si no es así, ya vamos justo con nuestro último tema, que sería la rehabilitación, ¿verdad? Porque sabemos que muchos de nuestros pacientes, a algunos les va muy bien, a otros pues no tanto, ¿verdad? Entonces, pues sí es necesario saber que nuestros pacientes justamente pues requieren de cuidados inmediatos, pero que también estos cuidados también determina los niveles de secuelas. Y con esto hablábamos justamente de nuestra escala de ranking y también ahorita vamos a ver algunas otras escalas que nos van a predecir las secuelas neurológicas. De acuerdo a como todo lo que hemos estado observando, pues justamente vemos que no es un trabajo único del personal de enfermería, que somos todo un equipo multidisciplinario, porque justamente, pues para este tiempo ya estamos haciendo abordajes con el psicólogo, con los fisioterapeutas, con los rehabilitadores, porque pues justamente necesitamos de todo el apoyo y de cada uno de ellos, ¿verdad? Y pues bueno, nos dice que justamente lo peor que le puede pasar a un paciente que sufrió un infarto cerebral es tener justamente un segundo evento. Y créanme, chicos, que si nosotros no hacemos educación y promoción hacia la salud, no instauramos en educar al paciente en medidas secundarias para evitar justamente otro segundo evento, va a volver a pasar. Y por ello es fundamental investigar exhaustivamente la causa que lo condicionó para dar el tratamiento específico. Si fue por hipertensión, pues tenemos que abordar la hipertensión. Si fue secundario a un trombo, aterosclerosis, colesterol alto, pues tenemos que trabajar justamente en mejorar los hábitos higiénico-dietéticos. Si fue por mal apego a tratamiento terapéutico, diabético, hipertenso, fumador, etcétera, sí tenemos que generar de verdad un cambio en el estilo de vida, evaluar el estado funcional pre y post-evento, ¿verdad? De ese evento vascular cerebral, porque hay que determinar qué tanto más quedó. Si ese paciente ya utilizaba, no sé, a lo mejor algún bastón y ahora pues ya tenemos el uso de una andadera, de una silla, quedó con hemiparesia, cuadriparesia, pues también eso va a determinar justamente que nuestros pacientes pues tengan peores pronósticos y la probabilidad de un segundo evento. Y bueno, dentro de esta clasificación de TOS nos habla que los pacientes justamente con aterosclerosis tienen justamente el 20% de probabilidad de tener un segundo evento vascular cerebral. Pacientes con datos de problemas coronarios, vean como el cardioembolismo, 20% determinar un segundo evento vascular, algún tipo de etiología indeterminada y que no esté bien guiado con tratamiento, que no se haya detectado, todavía aumenta más el 30% de severidad, ¿verdad? En este tipo de pacientes. Hay que determinar algunos otros factores etiológicos como estenosis carotidia, algún problema secundario justamente a un procedimiento quirúrgico, ¿verdad? Y que hacen tromboembolismo pulmonar y cerebral y que también puedan llegar a condicionar justamente problemas neurológicos. Y vean, dentro de la evaluación justamente del egreso de un paciente con evento vascular cerebral, les traigo justamente esta hoja que se realiza dentro de los cuidados generales y cuidados postrombolíticos. Pueden escanear, por favor, este código QR que justamente les lleva hasta esta diapositiva. Volvemos a realizar nombre completo, la fecha, el expediente, la edad, el sexo, los días totales que estuvo hospitalizado ese paciente, ¿verdad? Ya que puede realizarse este tipo de tamizaje por los médicos de cuidados intensivos, medicina interna, neurología, terapia intensiva, las enfermeras de piso. ¿Cuántos días totales lo tuvimos internado?
los días de estancia en una unidad de cuidados intensivos, si se realizó tomografía, sí o no, si se realizó trombólisis, sí o no, y qué fármaco se utilizó, si se realizó algún tipo de holter, si es que el paciente tiene alguna situación cardiovascular, sí, si el resultado fue normal, sí, si el resultado fue anormal o no se le realizó, si se le realizó algún ecocardiograma, si se realizó algún estudio de vaso de cuello, ¿verdad? Como llámese un ultrasonido carotidio, si se le indicaron estatinas. Hoy sabemos que también las estatinas, como la pravastatina, la simvastatina, la torvastatina, mejoran justamente la remodelación de la capa endotelial de las arterias. Entonces, también evaluamos si sí o si no se está medicando con estatinas, si se indicó aspirina, si se indicó algún tipo de anticoagulante posterior a la trombolisis y si se realizó educación al cuidador respecto a las medidas de movilización para evitar lesiones cutáneas. También aquí ponemos observaciones porque justamente sabemos que hoy en día es una de las tareas fundamentales del personal de enfermería realizar justamente promoción y educación para medidas antiescaras. Entonces, esto nos lleva justamente a nuestra escala de tos, en donde nos dice grado cero, pues el paciente pues quedó asintomático, ¿verdad? Aquí quedó muy bien, qué bueno que le fue bien. Grado uno, discapacidad muy leve. Aquí el paciente presenta algunos síntomas, pero puede realizar sus tareas y actividades habituales sin limitaciones. Podemos hacer preguntas como, ¿tiene el paciente dificultad para leer o escribir, para hablar o encontrar la palabra correcta? ¿Tiene problemas con la estabilidad o con la coordinación, molestias visuales, adormecimiento, llámese de cara, brazos, piernas, manos o pies? ¿Tiene pérdida de movilidad, llámese cara, brazos, piernas, manos, dificultad para tragar saliva u otros síntomas de haber sufrido el ictus? Entonces ya de aquí podemos decir, tiene un grado uno con una discapacidad leve, ¿verdad? Podemos tener grado 2, discapacidad leve. Aquí el paciente presenta limitaciones en sus actividades habituales y laborales previas, pero es independiente para hacer actividades básicas de la vida diaria. Es decir, tiene incapacidad para realizar algunas actividades previas, pero puede valerse por sí mismo sin necesidad de ayuda. Y aquí dentro de las preguntas que nosotros podemos ir generando, ¿ha habido algún cambio en la capacidad del paciente para sus actividades habituales, llámese para su trabajo o su cuidado? Y en comparación con su situación previa al ictus, ¿ha habido algún cambio? Y también si el paciente tiene la disposición para poder participar en alguna actividad social o de ocio. Y en un grado 3 decimos, ya tenemos una discapacidad moderada en donde el paciente pues justamente presenta y necesita asistencia de actividades instrumentales, es decir, llevarse la cuchara a la boca, tener el cepillo para lavarse sus dientes, poder abotonarse su ropa, poder ir al baño. O sea, aquí ya necesita ayuda a ese paciente en donde requiere ayuda, pero puede caminar solo o con algún dispositivo de marcha. Aquí, dentro de las consideraciones que nosotros podemos ir considerando, es si el paciente presenta o precisa ayuda para preparar la comida, para hacer algún cuidado en el hogar, para manejar dinero, para realizar algún tipo de compras o para el uso del transporte público. En el grado de discapacidad 4 ya lo tenemos con una discapacidad de manera moderada a grave. Aquí el paciente ya necesita asistencia para sus actividades de la vida diaria, pero necesita cuidados de forma continua. No hay necesidad de supervisión continuada.
y puede realizar sus necesidades personales sin ayuda. Y en el grado 5 tenemos ya una discapacidad totalmente grave en donde el paciente necesita cuidados profesionales o no, llámese una cuidadora o un enfermero, durante las 24 horas del día. Y si el paciente es totalmente dependiente justamente de sus actividades de asistencia continuada. Y bueno, aquí si el paciente pues va a necesitar un cuidado totalmente constante. Y bueno, dentro de nuestra escala de ranking, pues justamente es lo que estamos evaluando, ¿verdad? Porque ya justamente nuestro método enfermero, ya dentro de esta etapa de las intervenciones de enfermería, pues va a ser justamente la rehabilitación oportuna, que en los diferentes escenarios o servicios en donde nosotros lo tuvimos, vayamos generando esta cultura de que entre más rápido se inicie la rehabilitación, con mayor funcionalidad va a quedar una persona. Hoy en día se está trabajando para que la rehabilitación se empiece dentro desde la terapia intensiva, los servicios de hospitalización y no hasta que ya egrese el paciente, sino desde las áreas de terapia intensiva, ya desde ahí estamos trabajando con pruebas de sensibilidad y motricidad. Y si más no recuerdo, justamente cuando vimos lo que fue la valoración sensitiva y motora, hacíamos mucho hincapié justamente en esta tabla en donde veíamos justo las alteraciones y las secuelas con las que puede llegar a quedar el paciente y la importancia de que estemos evaluando día con día datos de hemiplegia, paciente monopléjico, cuadripléjico, cuadriparético, ¿verdad? Que justamente pues van a ser pacientes dependientes de muchos de los cuidados que se realizan dentro de sus actividades de la vida diaria. Y bueno, dentro de la rehabilitación neurológica lo que nos marca justamente es el control y seguimiento neurológico. Es estar haciendo evaluaciones diarias y paulatinas de cómo se encuentra la memoria, de cómo se encuentra esa concentración, qué tanto obedece órdenes sencillas. Por ejemplo, aquí le estábamos justo haciendo a este paciente las pruebas de dedo, nariz, dedo, mejorar la perfusión cerebral a través de todas las medidas de neuroprotección, desde la cabecera a 30 grados, mantenerlo eutérmico, mantenerlo normotenso, ¿verdad? Siempre estarlo orientando hacia la realidad. Y esto es decir que no debemos de estar fomentando que el paciente pues diga cosas incoherentes y que nosotros no lo corrijamos. Entonces, siempre estamos orientando a esa persona hacia la realidad y le pedimos a la familia que nos contribuya para hacer estimulación cognitiva. Es decir, que dentro de los servicios se cuentan con áreas lúdicas en donde se le hacen estimulación a través de estar realizando, llámese rompecabezas, llámese estar haciendo sopa de letras, estar haciendo pulseras y junto con el equipo de fisioterapia y rehabilitación, ellos van haciendo justamente lo propio con mejoramientos de neuroestimulación, empiezan a hacer masajes, empiezan a hacer electroestimulación, terapias de calor y frío, pruebas de sensibilidad, la de nutrición y la de foniatría también hacen rehabilitación de la voz, hacen rehabilitación para disminuir la disfagia y así sucesivamente. La verdad es que es un trabajo colaborativo porque como decimos, pues no somos solitos, ¿verdad? Y dentro de esa movilización temprana, entre más rápido se genere, pues vamos a prevenir complicaciones subagudas. Hay que colocar al paciente en una posición semifowler, movilizar de manera oportuna todos los miembros pélvicos superiores, inferiores, ayudar a realizar ejercicios respiratorios, palmopercusión, ¿verdad? Porque también les permite justamente mejorar la capacidad residual pulmonar, hacer la colocación, llámese de colocación de medias de alta o mediana compresión, las botas también neumáticas que mejoran justamente la, la trombosis venosa profunda o nos previene justamente la trombosis venosa profunda y la inmovilidad para evaluar justamente
un déficit motor a largo plazo y que con esto pues también determine que el paciente no sufra lesiones por presión, evitar en todo lo posible los ayunos prolongados. Si es necesario, pues hacer la colocación de algún dispositivo de alimentación y pues mejorar también los procesos de adaptación y de que tolere justamente la nutrición, la protección gástrica, ¿verdad? Que también hacemos dentro de esta rehabilitación neurológica. Y bueno, dentro de lo nuevo que pues hacemos para este tipo de pacientes que ya han sido egresados o que ya están a punto de egresar, es justamente llevarlos a la consultoría de enfermería, en donde se va el paciente y se va el cuidador primario, porque aquí se le hace educación de cómo debe de mantener su cánula de traqueostomía, cómo va a lavar la endocánula, cómo va a lavar el estoma, las fijaciones, cómo se va a aspirar. Ya sabemos que muchos de nuestros pacientes ojalá se fueran funcionales, ¿verdad? Con una escala de ranking de 1 punto, de 2 puntos, pero sabemos que muchos de ellos se van con muchas secuelas neurológicas y lamentablemente pues se tienen que ir con dispositivos para la aspiración, dispositivos para la deglución, para la movilidad y entonces todo esto lo trabajamos en la consultoría. Es decir, pues que a través de unos maniquís el familiar va capacitándose o se va capacitando en desde cómo se tiene que hacer el lavado de manos, cómo se tienen que manejar los dispositivos, si es que va a necesitar algún tipo de succionador o aspirador o algún concentrador de oxígeno, pues saberlo utilizar porque sabemos que muchos pacientes son foráneos y evitar pues que tengan algún tipo de complicación, pues esto reduce sumamente alguna otra consideración importante que pueda pasar en casa y que ahí pues no tiene, ¿verdad?, la asistencia de ningún médico, ninguna enfermera. Entonces sí te tiene que ir sumamente capacitado en el manejo de dispositivos de oxigenoterapia, cómo cuidar su estómago, cómo cuidar su traqueostomía, cómo se le debe de aspirar, cómo va a ser la alimentación, llámese por sonda nasogástrica o sonda de gastrostomía, cómo debe de lavar la sonda, qué puede o qué no puede moler, qué puede o qué alimento no se le puede dar de comer para evitar distensión abdominal, evitar gases, evitar diarrea, evitar que tenga estreñimiento, cómo va a ser la manipulación y el masaje marcocólico para que pueda evacuar posterior al alimento. Todas estas consideraciones, créanme que es algo, pues, si tú pudieras verlo, decir, es algo sencillo, pero créanme que si el paciente y el familiar se van bien educados, no reingresan por tantas secuelas, porque regresaron porque se les tapó la sonda, regresó porque tiene infección de vías urinarias, regresó ahora por neumonía, regresó por lesiones cutáneas. Entonces, desde aquí se les enseña a cómo va a ser la movilización en bloque, la mecánica corporal, cómo van a ser las situaciones de cuidado hacia la piel, cómo va a ser una curación, qué sí, qué no debe de comer. Entonces, todos estos detalles de verdad no los podemos olvidar justamente en un paciente con secuelas neurológicas. Y bueno, entonces, como podemos concluir en este módulo de atención del paciente con evento vascular, pues sabemos que lo más importante va a ser la notificación avanzada. Entre más rápido llegue el paciente a la sala de urgencias, pues va a ser la priorización para ese tamizaje, en donde se va a notificar a todo el equipo de evento vascular cerebral. Ojalá de verdad que en sus hospitales ustedes sean los pioneros en hacer código ictus. Ya tienen muchos elementos, chicos. Ya tienen todo para hacer un plan de mejora en sus instituciones, cómo deben de actuar, toda la parte multidisciplinaria como equipo ictus, tener el kit de ictus, que sería pues básicamente los medicamentos, ¿verdad? Que cuenten con medicamentos, el tomógrafo, y pues nada más. Yo digo que ya algo más avanzado como las salas de hemodinamia, pues ya es pedir mucho. Priorizar la tomografía, realizar las pruebas rápidas de laboratorio, la preparación adecuada del trombolítico, porque como ya lo vimos,
pues también siempre deben ustedes de considerar pues sus correctos para la administración de los medicamentos. El equipo basado en tiempos con revisiones periódicas de casos y objetivos, como yo se los mencioné, esto es estar trabajando de forma continua. No podemos decir que no hay errores, claro que hay errores, pero se tienen que ir corrigiendo, entonces se tiene que estar haciendo de forma continua las actualizaciones y la retroalimentación, ¿verdad? Si alguien está fallando, no pasa nada, continuamos revaluando y continuamos con proyectos de mejora, ¿verdad? Y con esto, pues podemos decir que toda la activación de código ictus, como ustedes lo vieron, pues consta de un gran trabajo que no es imposible y que requiere de mucho compromiso. Como ustedes ven, es un trabajo que se hace con todo el equipo multidisciplinario, en donde cada uno de nosotros de verdad es una pieza fundamental. O sea, aquí no hay protagonismos, todos son importantes, como ya lo vieron, y pues justamente nuestro actor principal es el paciente y tiene que salir bien o por lo menos pues con las menos secuelas posibles. No sé si tengan alguna duda, pregunta, chicos. Todavía tenemos algunos minutitos para retroalimentar alguna duda. Y si no es así, pues entonces con esto terminamos. Espero que tengan ya muchas fotitos y que tengan también sus apuntes justamente para nuestro taller, porque recuerden que también vamos a tener nuestro taller integral en donde vamos a hacer el abordaje, justamente vamos a hacer algunos otros casos clínicos de simulación, en donde vamos a integrar justamente la valoración, los síndromes para ver qué arteria está fluida, la administración del trombolítico, qué recomendarían ustedes, tomo o resonancia y hacia dónde se va de acuerdo al tiempo de evolución. Y pues bueno, ya ahorita les voy a escanear la hoja de enfermería que les tomé fotito para que la tengan un poquito más visible y que en su momento, si ustedes la quieran imprimir, yo creo que con el escáner les va a salir mucho mejor la impresión. Listo, licenciados, Sayandro. Con esto terminamos el día de hoy y nos vemos la siguiente semana.